Hola a todos, en la clase de hoy voy a estar discutiendo la quinta y última regla de lo que compone este sistema de archivos que hemos estado discutiendo en las clases anteriores, el sistema de archivos por nombres de corresponsales o de individuos. Repasando un poco, ¿verdad? Todo lo que les he discutido durante estas semanas anteriores, este sistema va a organizar, a clasificar esos expedientes dentro de esta oficina de acuerdo al nombre de esa persona, al nombre del cliente, al nombre del paciente, por ejemplo. Este sistema contiene, como les dije, 5 reglas. Según lo que hemos discutido, ya aprendieron la regla número 1, que esa nos hablaba de cómo teníamos que codificar, y codificar mencioné que no era otra cosa que invertir ese nombre comenzando por una unidad clave. La unidad clave dijimos que era esa unidad que nos determinaba el orden alfabético que iba a ocupar. La regla número 2 nos hablaba de lo que eran los apellidos compuestos. Si recuerdan, estos apellidos que se componen por más de un elemento, que utilizan a veces artículos o preposiciones dentro de lo que es el apellido, como por ejemplo de Jesús. Dijimos que se consideraban, no importaba la cantidad de esos elementos que tuviera el apellido, se consideraba una sola unidad. La regla número 3 hablaba de lo que eran los títulos de prioridad familiar, profesional, religiosos, militares o nobiliarios. Mencioné también que eso era lo mismo que en el caso de que hubiesen miembros de una familia que por generaciones tuvieran el mismo nombre, por lo general utilizaban un título que especificara el orden de esa generación. Cuando se trata de títulos de prioridad profesional, títulos como profesor, doctor, licenciado, los de la milicia, personas que estuvieron activos en ejército o organizaciones militares también utilizan de acuerdo a sus rangos unos títulos, y en épocas más antiguas pues se utilizaban títulos para las personas que pertenecían a la nobleza. Eso no lo discutimos para efectos de esta clase porque realmente pues no lo vamos a ver aquí. La regla número 4 nos explicaba cómo íbamos a trabajar con esos nombres de mujeres casadas, que también, aunque les hice la aclaración que aquí en Puerto Rico no es muy común, es importante que sepamos que esa preposición que significa que esta persona pertenece a un apellido que no es el suyo natural, sino el de su esposo una vez se contrae matrimonio, pues había que manejarlo colocándolo luego de la unidad clave, se pone entre paréntesis, y no se consideraba una unidad de archivo adicional, simplemente daba como una referencia de que ese era el apellido de Casada, perdón. Hicimos también la aclaración que para efectos de una oficina que ofrezca servicios médicos es importante que estas mujeres utilicen su nombre de solteras, porque esto facilita el acceso a la información. Cuando se tiene información médica, por lo general se utiliza tarjetas de seguro social que contienen el nombre de solteras de estas mujeres, y entonces utilizar el nombre de casadas puede crear discrepancias en términos de la información provista. Pues llegando a la quinta y última regla, esta regla nos va a hablar sobre lo que son los nombres de individuos idénticos. O sea, tenemos nombres que son exactamente iguales, y tenemos que buscar una forma de cómo identificar esas diferencias para entonces poder organizarlos dentro de nuestro sistema. La regla número 5 dice que cuando tenemos nombres de individuos que sean idénticos, lo que va a determinar el orden en que lo vamos a organizar va a ser la dirección. Esa dirección de ese individuo es la que va a determinar el orden alfabético. Y nos da un listado de cuáles son esos elementos de la dirección que vamos a utilizar y en qué orden para poder hacer esa diferencia, esa distinción. En el caso de que tuviéramos dos o más individuos con un nombre idéntico, debemos buscar en primer lugar el país en el que residen. En el caso de que esas dos personas que poseen el nombre idéntico vivan en el mismo país, tenemos que proceder a buscar el estado. Si casualmente tenemos nombre, país y estado, debemos verificar el territorio o provincia. En el caso de Puerto Rico, esto aplica
por ejemplo, Estados Unidos, otros países. En el caso de Puerto Rico, que tengamos 2 o más personas con el nombre idéntico y también residan dentro de lo que es Puerto Rico, pues tenemos que proceder a buscar el país de la ciudad de residencia. Manatí, Barceloneta, San Juan. Tenemos que buscar una diferencia dentro de esa dirección. Puede pasar que también esas personas compartan no solamente el nombre, compartan el país, compartan la ciudad, pues entonces tendríamos que buscar el barrio, la urbanización, el residencial, algo dentro de esa dirección que nos ayude también a diferenciarlo. Y así vamos a seguir hasta buscar el elemento más simple, como puede ser el nombre de la casa, del edificio, donde resida, que nos ayude a hacer esta distinción. En este slide les coloco un ejemplo. Tenemos en nuestra oficina casualmente 3 individuos que se llamen Octavio Marrero Báez. Nos damos cuenta al codificar ese nombre, al invertirlo, que no tenemos un segundo nombre que nos ayude a identificarlo, que exactamente se escribe igual el nombre y los 2 apellidos, pues vamos a tener que buscar ese elemento de identificación que va a ser la dirección. Nos fijamos que según las reglas vamos a comenzar utilizando el país. Pues los 3 residen en Puerto Rico, pues el país no es un elemento útil para poder hacer esa diferencia o distinguirlos uno de otro. Tenemos el mismo nombre, el mismo país, vamos a buscar entonces la ciudad. Pues nos fijamos que uno reside en Utuado, otro reside en Mayagüez y otro vive en Arecibo. En ese caso utilizamos los 3 nombres de los pueblos o las ciudades de residencia y vamos a identificar entre esas 3 ciudades el orden alfabético. Pues según el orden alfabético, Arecibo iría primero, Mayagüez iría segundo y Utuado iría tercero. Aquí les coloco el orden correcto. Para efectos de su ejercicio van a necesitar trabajar 25 nombres de individuos. Vamos a no solamente aplicar lo que es el orden alfabético, que pues les he dicho que es importante, pues porque si no sabemos organizar en orden alfabético, nuestro sistema de archivos no va a ser eficiente. Aparte de esos 25 nombres, lo que usted va a tener que trabajar es esa codificación. Siempre que hablemos de codificación es invertir ese nombre comenzando con la unidad clave, pero también vamos a tener que aplicar cualquiera de las 5 reglas que se han discutido para este sistema, porque la realidad del caso es que no necesariamente vamos a tener casos donde tengamos individuos con nombres idénticos dentro de los expedientes que vayamos a trabajar en la oficina. Así que vamos a implementar de manera general lo que es este sistema para este ejercicio. Van a practicar todas las reglas de acuerdo al material que se ha discutido.